Ser podcast. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 31 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Patricia Simón en Málaga. Hola, Patricia. Hola, Marta. Buenas tardes. Iñaki de la Torre está en los estudios centrales de la cadena SER. Hola, Iñaki. Hola, ¿cómo estáis? Y en Ceuta vamos a saludar a Kautar Ribet. Kautar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres una chica ceutí, tienes 30 años, te estamos viendo en redes sociales cómo llevas días ayudando en la medida que puedes a las familias que están llegando a Ceuta con niños muy pequeños. ¿Cómo les estás ayudando? Pues bueno, dentro de lo que cabe, sobre todo lo que es a los niños pequeños, agua y pues un poco de comida, aunque hoy hemos amanecido que ni agua ni comida tenemos ni siquiera nosotros porque los supermercados están cerrados, así que estamos un poco desabastecidos, pero bueno, nuestro objetivo principal son los niños. ¿Por qué es eso? ¿Están llegando niños muy, muy pequeños? Sí, incluso recién nacidos. ¿Cómo cruzan las familias con niños recién nacidos, Kautar? En las mismas circunstancias que cualquier otra persona adulta. Y ahora, Kautar, con lo que se dice de la ley y los menores, ¿cómo es? ¿Estos niños se pueden quedar en Ceuta? ¿Se tienen que ir con sus padres? ¿Cuál es la situación? La verdad es que no tenemos ni idea. Bueno, yo por lo menos no carezco totalmente de la información. Sabemos que hay por lo visto algún decreto de ley que prohíbe la deportación. Sí, ahora se lo vamos a preguntar a nuestro experto en migraciones esto, pero quería preguntarte, Kautar, ¿con qué motivación vienen estas personas? ¿Qué te están contando? ¿Qué se están encontrando en esta travesía que les lleva pues unas horas, ¿no? en el mar? Llevamos ya 43 personas fallecidas, según las autoridades españolas, del lado español, porque del lado marroquí no están ofreciendo datos. ¿Qué te están contando con la gente con la que hablas? Pues la verdad es que hay de todo. Hay personas que realmente es justificable que estén dentro de lo razonable, que estén arriesgando sus vidas porque a lo mejor tienen madres enfermas de cáncer en Marruecos y necesitan de cualquier forma ayudarlas económicamente, etcétera. Y luego pues hay gente que desde mi opinión no veo tan necesario que arriesguen sus vidas y sobre todo la de sus hijos en esas condiciones y en esas circunstancias. Han entrado casi 70.000
50.000 personas, no todas están en riesgo de exclusión social absoluta como para tener que arriesgar tu vida y la de tus hijos sobre el mar. Es la realidad. Entonces, ¿qué van buscando? ¿Qué les cuentan? ¿Por qué lo hacen? Hay una idealización de Europa y yo creo que también esto es culpa de las redes sociales, ¿no? Un poquito de la idealización de que en Europa hay muchas oportunidades, cosa que también es cierta, no vamos a negarlo, pero esas oportunidades también se trabajan y hay mucho esfuerzo detrás y todo el mundo merece una segunda oportunidad. Yo no digo que no, por supuesto, tú puedes querer cambiar tu estilo de vida y mejorarla, pero no a costa de tu vida ni la de tus hijos. De hecho, hay personas que ya están retornando una vez que se han dado cuenta de que los rumores que les habían llegado, de que era fácil conseguir papeles o de que se iban a poder quedar en buenas circunstancias, pues eran mentiras, ¿no? Y parte de esa instrumentalización. Kautar, yo te quería preguntar, porque haces una labor de sensibilización muy importante a través de las redes sociales, que explicas cómo a la vez que estas personas necesitan una atención humanitaria porque es una crisis humanitaria y que por eso estáis tantas personas intentando asistir. La situación de la ciudad de Ceuta también es muy grave y tú haces un llamamiento a que esto tiene que parar, ¿no? Explícanos eso también, cómo está la ciudad de Ceuta y cómo las mismas personas que entendéis que las personas que están cruzando pues están viviendo una crisis humanitaria muy grave. La ciudad tampoco puede dar respuesta a lo que está pasando. Exacto, ambas cosas pueden ir de la mano perfectamente. Al final somos humanos y como humanos que somos entre nosotros hay que ayudarnos y si veo a alguien en una situación vulnerable que necesita ayuda se la voy a brindar, pero eso no va a hacer que no critique la gestión que está haciendo el gobierno en relación a lo que está pasando. Lo estamos pasando muy mal, los negocios han cerrado, hay tensión en las calles, hay crispación. Hay de todo, es caótico, es algo que nunca en Ceuta hemos vivido. Sí que es verdad que hubo algo parecido hace unos años, pero no a este nivel. Creo que ahora mismo lo supera con creces. Es incómodo tanto para nosotros como para ellos, porque al final ellos están en la calle, están en la intemperie. No hay un techo sobre sus cabezas, se ven obligados a hacer sus necesidades en las calles porque no tienen dónde. Hay bebés durmiendo en las calles, sobre bancos. Es muy incómodo tanto para nosotros como para ellos. Entonces, no hay los suficientes autoridades en las calles. Yo no he visto suficiente guardia civil, suficiente policía, suficientes militares, cuando Ceuta es una ciudad muy militarizada. Tenemos hasta grietas en las carreteras de los tanques, que no sé ahora mismo dónde están. No hay suficiente asistencia sanitaria y muchos de ellos entran con heridas, entran algunos incluso desmayados. Es que no dan abasto. Esa es la realidad, no se da abasto. La versión oficial, Kautar, culpa de lo que ha ocurrido a las mafias. ¿Estas familias te han hablado de mafias? ¿Ellos han pagado un dinero para hacer esta travesía? No, yo personalmente no he escuchado a ninguna de estas familias mencionando que hayan pagado. En lo personal, no me he topado con nadie. No sé si habrá alguien, pero yo no me he topado con nadie. Vamos a esa frontera, el punto justo por donde están cruzando miles de personas. Ahí está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes. Hola, buenas tardes Marta, buenas tardes a todos. Hola, Nico, es nuestro periodista especializado en migraciones. ¿Qué estás viendo ahora mismo? Tú estás del lado ceutí en el Tarajal, para entendernos. Sí, estoy en la playa del Tarajal, escenario dramático en muchas ocasiones de tantas muertes y de tanta violación de derechos humanos y Marta, estamos muy pendientes de la cifra de entrada, son prácticamente 50.000, lo reconoce el Ministerio del Interior, aunque ha salido ya más de la mitad de manera voluntaria, la riada de salida es constante, pero en esta playa han recogido ya más de 43 cadáveres, nunca se habían recogido tantos cuerpos en esta playa ya demasiado acostumbrada en demasiadas ocasiones a la muerte y a la violencia del cruce de fronteras. Así que yo creo que hay que destacar de nuevo esa cifra y ayer a esta hora en la ventana hablábamos de esos coches fúnebres viniendo a recoger cadáveres y la escena que tengo ahora mismo, Marta, se parece mucho a la de mayo del 21. Un grupo de jóvenes con las piernas y medio cuerpo metido en el agua y un grupo de guardias civiles, de GRS y militares del ejército porra en mano intentando retener no avancen más a la ciudad autónoma. Estas son las escenas que se veían en 2021. Lo que hacen estos grupos de militares es recoger a esa parte de esa gente que está en el agua y llevarle directamente a la puerta de salida. Es decir, por primera vez desde que empezó esta crisis, hace prácticamente 11 días, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España están creando ahora mismo ese cordón de seguridad y tratando de impedir que estas personas entren. Así que podemos hablar de que hace prácticamente una hora que el goteo de entrada se está cortando, al menos desde esta playa, pero vemos en el horizonte, apenas
apenas 200 metros donde me encuentro, cómo hay de nuevo nadadores con flotadores naranjas, con flotadores azules, que están traspasando el espigón. Así que el flujo es constante y estamos en horas claves para saber si, sobre todo al otro lado, empiezan a controlar ese paso por las colleras, y aquí pues continúan con estas devoluciones que están practicando aquí en directo, ¿no? Como estamos un poco descreídos con las informaciones oficiales, Nicolás, yo creía que confirmaras, pues ya sé que tú solo puedes hacer una estimación, si efectivamente más o menos la mitad de los que llegaron pues ya se han vuelto. Y hay una cosa que no entiendo en estos que tú has comentado que vuelven. Si han pagado a una mafia, si han pagado unas cantidades que son estratosféricas, incluso lo serían muy elevadas para un español, ¿por qué vuelven? Es decir, ¿qué sentido tenía, con perdón por emplear la palabra, esta aventura? Bueno, yo creo que no tiene ningún sentido volver a aludir al cuento de los Reyes Magos de las mafias, ¿no? ¿Crees que hay 50.000 personas que les han engañado, gente vendiéndole a tocar a la puerta de su casa o en las redes sociales, engañándole y pagaron dinero para cruzar a nado, jugarse la vida con sus bebés? Ese es el discurso fácil de la clase política, es el discurso fácil de los que tratan la inmigración como una cuestión policial, militarizada, o una cuestión de supuesta agresión o amenaza a la soberanía. La realidad de las migraciones es mucho más sencilla. Al otro lado, aquí a unos metros donde estoy, y lo decía hoy también el presidente del gobierno, es la mayor diferencia de renta per cápita en el mundo. Las expectativas al otro lado, la vigilancia extrema de muchos de los barrios de Snides, de Castillejo, la falta de libertad, la falta de prosperidad de muchos de esos jóvenes hacen que el horizonte al otro lado, las luces que se iluminan en Ceuta y Melilla o en el Estrecho, sean unas luces de esperanza, y esto se da por distintas circunstancias. Ahora que el resorte del paso de esa estimación, porque nadie nos puede decir la cifra, Matías, nadie los ha afiliado, nadie les ha preguntado el nombre, nadie los ha contado, es una estimación que hace el gobierno según el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, también la estimación de esos 4.000 menores más los 800 que ya están dentro, pero en realidad no lo vamos a saber hasta que finalmente se queden los que se queden, se les identifique, se les aplique entonces sí la ley de extranjería y se piense si se expulsan o no. Así que yo creo que hay mucho mito para intentar explicar esto como si fuera un trazo grueso, como si fuera una masa inhumana, como si fueran animales que nos vienen a cuestionar nuestra soberanía, nuestro bienestar. Esto es un hecho que se sigue produciendo desde que el control migratorio se ha conformado en los elegidos y los no elegidos, los pobres no los pobres, los que tienen acceso a un visado no lo tienen. Y al otro lado de aquí hay mucha gente a la que se les truncó la vida porque con el cierre de fronteras, especialmente por la crisis del 21, el COVID, etcétera, etcétera, toda esa economía informal que dependía al otro lado de Ceuta y Melilla de entrar y salir, trabajadoras domésticas, etcétera, etcétera, esa economía se acabó. El comercio informal, las famosas porteadoras, se acabó y por tanto la economía que está al otro lado está muy dañada. Así que podemos hacer el trazo grueso de la ultraderecha, de la derecha, de los simplistas y de los securitarios sobre las migraciones, pero los motivos de cada uno de estos niños que están mojados ahora delante de mí y que intentan acceder a Ceuta van mucho más allá del cuento de las mafias, ¿no? Nico, hace 5 años, cuando cubrimos la crisis de 2021, fue precisamente la ciudadanía la que asistió, la que se organizó para darle una respuesta humanitaria y humana a todas esas personas que consiguieron cruzar. ¿Ahora qué te has encontrado en ese sentido? Pues Patri, la situación es bastante parecida. De nuevo, lo mejor de la sociedad ceutí está reflejado y también lo peor, porque también se están organizando algunos grupos que insultan, que amenazan y que llaman a hacer pues una especie de cacería contra los moros, como le llaman los fascistas y los racistas a este lado de la valla. Pero me quedo, como dices tú, con la respuesta solidaria, con el ejemplo de esta chica que acaba de entrevistar Marta y de todas estas familias que están acogiendo a niños que he visto cómo conservan esos flotadores, esos zapatitos con los que han cruzado, la ropa mojada y la verdad es que con el escenario que hemos descrito de supermercados cerrados, tiendas cerradas, cafeterías, la mayor parte de los niños que me he encontrado y de los jóvenes que se están volviendo se van porque no han podido comer ni beber agua. La situación en este sentido es mucho más acuciante que en 2021, donde el cierre de la persiana, diríamos, duró unas horas, pero es que aquí resulta prácticamente muy complicado para esta gente que está deambulando por la ciudad, que no conoce la ciudad, encontrar un sitio donde abastecerse. He visto esta mañana escenas de la policía dando porrazos a las puertas de los supermercados porque ellos querían comprar algo de comida, los supermercados estaban cerrados o algunos con clientes dentro, y todo esto son elementos que dan una magnitud de, primero, volver a insistir en que nunca se había dado una circunstancia de ese tipo en ese número, tanto el número de entradas como el número de muertos, y que lo mejor es que la sociedad ceutí
responde incluso por encima de las instituciones, ¿no? Dice el presidente del Gobierno que se están aprovechando estas mafias de estas personas vulnerables después de la sentencia del Supremo que determinó hace 3 semanas que no se pueden devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y en Melilla, ¿no? O sea, la expulsión express solo sería aplicable a quienes entran por las vallas. Responsabiliza a las mafias y a la vez resalta la cooperación reiterada, constante y fluida con Marruecos. Pero claro, yo me pregunto, si hay una cooperación constante y fluida, ¿dónde ha estado el fallo? ¿Es que los servicios de inteligencia marroquíes, en plena fiesta del trono, no se percataron de que había cientos y cientos y miles de personas viajando desde Tánger, desde Tetuán, a la frontera española desde hace días? Porque esto no ha sido en 24 horas. ¿O lo sabían y no se lo han comunicado a España? ¿Qué ha pasado con Marruecos para que permita un hecho de estas dimensiones, ¿no? Voy a sumar a la conversación a Diego Boza, que es experto también en migraciones, de nuestra frontera sur de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría conocer tu análisis de lo que está pasando. Bueno, las primeras palabras me gustaría que fueran para las personas fallecidas, ¿no? Nos olvidamos en esta situación de que ya hay más de 40 cadáveres que han aparecido en la frontera española, no sabemos cuántos en territorio marroquí, y eso creo que es lo más importante en este momento. Después, por supuesto, valorar la cuestión analizando, como decía, cuál es el papel de Marruecos. Creo que en este sentido el discurso de Sánchez solo se puede entender por la voluntad de no querer volver a molestar a Marruecos en esta línea. Pero es evidente que lo que ha ocurrido porque Marruecos, el gobierno marroquí, las autoridades marroquíes, si no lo han alentado, al menos no lo han detenido. Y eso cualquiera que conozca la realidad marroquí sabe que este volumen de personas no se mueven en Marruecos sin que la gendarmería marroquí sea absolutamente consciente, sin que los servicios de inteligencia sean absolutamente conscientes. Decían los compañeros antes, rememoraba Patricia los hechos del 2021, recordamos lo que pasó en el 2021, que es lo mismo o algo parecido a lo que pasó en 2018 en Península o lo que pasó en 2014. Marruecos utiliza a estas personas, a las personas que pretenden cruzar la frontera, como instrumento para presionar en distintas negociaciones o ante situaciones que se producen en su relación con España. Estaba pensando yo también que, y un poco al hilo de lo que decía Nico, de que esto no puede ser una cosa de las mafias que se han organizado, porque estaba yo pensando, no sé si sabemos que si son todos marroquíes, pero si fueran mafias, las mafias les venden, entre comillas, billetes a marroquíes y a no marroquíes, a africanos de todas las partes que acaban entrando a través de estos lugares. O sea que algo pasa para que solamente sean marroquíes, si es que es así. No sé quién... Bueno, sí, esto está siendo bastante habitual y esto, Nicolás, que también maneja perfectamente esta situación, estamos viendo cómo la migración subsahariana desde Marruecos se produce sobre todo por vía canaria. La frontera norte se queda únicamente, nuestra frontera sur se queda únicamente para personas de origen marroquí. Esto lo demuestran los análisis de cifras y también en este caso en Ceuta, que es muy parecido a lo que ocurrió en 2021, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque en este punto España, la Unión Europea, ha externalizado el control de las fronteras hacia otros países, en el caso español hacia Marruecos, pero se da la circunstancia que Marruecos no solo gestiona, no solo es país de tránsito, también es país de origen, por la situación de desigualdad, por la situación de exclusión, de pobreza que existe en este país, por la falta de expectativas a las que se hacía referencia antes. Entonces creo que esto es importante para valorar cómo nos relacionamos con Marruecos en este ámbito. Yo creo que es muy importante decir que ahora mismo Ceuta monopoliza las portadas de todo el mundo. Es decir, es muy difícil encontrar un medio de comunicación significativo en todo el planeta, Europa, Estados Unidos, en cualquier sitio, que no tenga esta noticia como la primera y además dominando la portada. Es decir, de hecho, creo que la magnitud no es comparable a nada que haya ocurrido, y creo que todo el mundo, y además por primera vez es así, todo el mundo se ha dado cuenta de que esto es un cambio de situación, un cambio de dimensión, es una circunstancia que jamás se había dado. De hecho, Matías, Donald Trump acaba de aludir a la situación en Ceuta. Victoria García, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Victoria es nuestra compañera de Internacional que ha dicho Trump.
Pues ha dicho que él ya había avisado que esto podía pasar y que si en Europa, o sea, en España, continuaban implementando políticas de extrema izquierda y políticas globalistas, incluido permitir migraciones masivas, pues esto iba a ocurrir. Ha aprovechado el tirón para decir que si en Estados Unidos vuelven a gobernar los demócratas de izquierdas, una horda de inmigrantes ilegales van a ocupar el país y que eso no va a ser nada bueno para la población. Pero, Marta, yo quería llamar la atención sobre unas declaraciones que Trump hizo hace apenas 3 semanas. The Spanish, they're members of NATO, but not very good members of NATO. They say, no, we don't want to help other people. What are we doing, huh? They are not behaving nicely. Está ironizando con que España es miembro de la OTAN, que no ayuda a nadie, pero ¿y qué vamos a hacer con ellos? Pues bueno, vamos a hacer algo, dice, y vamos a hacerlo pronto. Y ellos van a ver que eso que vamos a hacer no les va a gustar mucho. España dentro de la OTAN sí, pero dice que no quiere ayudar ni colaborar y que en breve van a sufrir las consecuencias. Puntualizamos aquí también que Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, escribía hace 15 días por primera vez que Ceuta y Melilla eran enclaves en disputa, no españoles, sino reivindicados por Marruecos. Trump en esa alocución terminaba diciendo que España tuvo mucho y que se quedó sin nada, que tuvo Cuba, que tuvo... Puerto Rico. Sí, y que al final se quedó sin nada y que ahora que se preparara porque va a pasar lo mismo. Lo último que ha ocurrido, Ben-Gvir, que es un ministro ultra del gobierno israelí, ha felicitado al presidente español, obviamente en tono irónico también, por su profundo compromiso con la inmigración y la diversidad. Y de paso le dice, llévate a los gazatíes y así vas a contribuir a la diversidad de España, a incrementarla aún más. Esto es el ministro del gobierno de Netanyahu. Y después... Dominguero, vamos. Sí. No, es que si ampliamos el foco, no es baladí resaltar la alianza entre Estados Unidos, Marruecos e Israel en contra de la posición española, Matías. Esta es la última interpretación, lo ha explicado muy bien Victoria. Por cierto, en el trozo que habéis dado, Trump ataca a los españoles. Es gravísimo, porque en la primera vez que atacó a España, con Merz, ¿os acordáis? Con el canciller alemán, dijo el gobierno español. Porque dijo, España es un gran país, sí, los españoles muy bien, pero solo era el gobierno español. Ahora ya son los españoles. Y entonces aquí tenemos la enésima causa, porque hemos tenido la sentencia del Tribunal Supremo, justificaría esto, el viaje a Argelia de Pedro Sánchez, la devolución de pasaportes a los saharauis. Yo he escuchado en serio, y lo iba a proponer en broma, la disputa por la final del Mundial, si se ha de hacer en Rabat o se ha de hacer en Madrid. Y ahora tenemos la última razón, que parece que será definitiva, y es que Estados Unidos e Israel, Netanyahu, hemos visto el ministro parafascista de Israel diciéndolo, que utilizan a Marruecos como trampolín para castigar a España por sus posturas, tanto en el no a la guerra, el no a la guerra de Gaza, sí, y el no a la guerra de Irán. Por supuesto, el contexto internacional da más argumentos para entender lo que está haciendo Marruecos, pero como bien decía Diego y Nico, Marruecos lleva instrumentalizando a su población más pobre, mientras esa población pobre que asiste al enriquecimiento de una élite cada vez más evidente desde hace más de 30 años, que es cuando la Unión Europea y España decidieron que la política contra las personas migrantes iba a ser la externalización, el pagar a terceros países para impedir que lleguen y que quienes lleguen pues lo hagan en condiciones muy precarias. Y yo quería preguntar precisamente a Diego eso porque explica también lo impúdico de cómo Marruecos ya se permite a las claras pues echar a su gente, alentarla para precisamente pues estar más fuerte en las negociaciones. Y es, Diego, ¿qué ha ocurrido, en qué ha convertido a Marruecos, ¿no?, que se está israelizando de alguna manera, esta impunidad con la que ha jugado durante estas más de 3 décadas, chantajeando a la Unión Europea y a España para conseguir más dinero, para hacer de policía malo en nuestras fronteras y también alentar no solamente esa salida, sino lo que estamos viendo con esas más de 40 personas muertas, ¿no? Marta, a mí me gustaría, ahora cuando termine Diego, hacerle una puntualización a la compañera que acaba de intervenir ahora. Esta no es la frontera sur de España, es la frontera sur de Europa.
Entonces, esto no solamente afecta a España, no es una cuestión Marruecos-España, frontera y tal, no, es la frontera sur de la Unión Europea. Por lo tanto, las medidas que se tomen o las decisiones que se tomen deben estar focalizadas en los 27 estados de la Unión Europea. Sí, porque ahora hablamos de Marruecos, pero mañana podemos estar hablando de Turquía. Exactamente. Sí. Además, por eso se han pronunciado Italia, Finlandia, Dinamarca, von der Leyen, es decir... Y no todos en modo muy amigable. Tenemos la desventaja de ser españoles en estos momentos porque lo vemos lógicamente desde nuestra perspectiva española, pero es un asunto global, es un asunto que nos desborda absolutamente. Sí, lo que ocurre es que llevamos una dinámica, como decía Patricia, de 30 años haciendo lo mismo, insistiendo en las mismas políticas, y estas políticas lo único que han hecho es darle cada vez más poder, cada vez más capacidad de influencia al gobierno marroquí. Todas las soluciones que se han adoptado en situaciones anteriores, 2014, 2018, 2021, fueron ceder hacia una mejor trato hacia el gobierno marroquí, darle más dinero, colocarlo en mejor posición. Esto a largo plazo nos está llevando a este punto. Claro, aquí hay un planteamiento y querría matizar una cuestión. Se ha hablado de la sentencia del Supremo. La sentencia del Supremo en realidad lo que cambia es la devolución en caliente por vía marítima, pero las personas que llegan pueden ser expulsadas. Lo que no van a ser expulsadas es inmediatamente, pero sí en el plazo de 72 horas que marca la devolución, que marca la ley de extranjería. Por lo tanto, la ley de extranjería ya permite expulsar a estas personas en un plazo muy corto. Lo único que sí que hay que abrir un procedimiento y permitir que estas personas, aquellas que puedan o aquellas que lo necesiten, soliciten asilo. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta porque en la ley, las normas ya establecen ese punto. Y España, al contrario de lo que se plantea, al contrario de lo que dice Trump, no tiene unas políticas favorables a la migración. Es todo lo contrario. Las posibilidades de migrar regularmente desde Marruecos o desde países de África hacia España son absolutamente limitadas. Y eso es en realidad lo que genera la presión. La presión la generan que no hay otras vías de cruzar. En estos días se ha abierto la frontera entre la línea y Gibraltar y el tránsito ha sido lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque no hay esa necesidad, no hay esa situación. Es totalmente distinto a la situación de esta frontera, que se plantea desde ese punto de vista. Además se mezclan, porque creo que esto es una cuestión que va más allá de lo migratorio, va desde lo humanitario. Yo no puedo considerar una persona migrante a alguien que viene y al día siguiente se vuelve. Yo creo que eso no es un migrante, estamos en otra figura, estamos en otra situación y la realidad es mucho más compleja que trazarla con brocha gorda. Pero sí que creo que hay que plantearse unas soluciones a corto plazo para facilitar la situación en Ceuta, es decir, para evitar que la ciudad autónoma siga padeciendo esta situación, y que con eso, con el compromiso del resto del Estado, creo que es absolutamente obligatorio, y después a largo plazo para reducir la capacidad de influencia de Marruecos hacia España en esto. Estamos escuchando el sonido de fondo, Nico, ahí en la frontera. Si nos puedes describir lo que estás viendo. Pues Marta, están llegando nuevas unidades, nuevas brigadas del ejército, se están desplegando, como decimos, delante de nosotros, entre el espigón que separa justo la frontera y la segunda de las playas. Esos miembros del ejército de tierra están ya creando esa barrera por la que están intentando parar esa entrada que se ha empezado a registrar hace en torno a una hora. Y se acaba de actualizar, Marta, también un dato de última hora por parte del Ministerio del Interior español que eleva 37.500 las personas que habrían retornado voluntariamente a Marruecos en lo que llevamos de viernes. Es decir, que prácticamente pues más de las 3/4 partes de la gente que ellos estiman que han entrado habrían salido. No obstante, quedarían en Ceuta más personas de todas las que cruzaron en mayo del 21. Sobre Marruecos sí que me gustaría añadir una cosa, Marta, y que insistían en las fuentes marroquíes al respecto en las últimas horas, que no parecía, ¿no?, al menos estas fuentes lo decían, no parecía que fuera el mejor día, el día de la celebración del ascenso al trono de Mohamed VI, apenas 20 kilómetros que estoy viendo ahí en el horizonte donde está su palacio y donde suele recibir a las personas célebres del reino. No parecía el mejor día para montar, entre comillas, esta situación, este escenario. Sin embargo, lo que sí nos dicen otras fuentes militares Tánger y en Tetuán, y es que pues al rey tampoco le ha interesado mucho la situación de los jóvenes y la situación de la economía del norte en los últimos años, y que la respuesta de los jóvenes es una respuesta a esa situación perenne de subdesarrollo que hay en esta zona. Y sobre todo, Marta, me gustaría insistir en una cosa: los niños. Es lo que te iba a preguntar, que era la pregunta que había hecho antes Matías. Hay entre 4.000 y 7.000 menores a los que no se les puede en ningún caso devolver en caliente, digamos. Esto es una situación que no tiene precedentes. Hay 800 ya acogidos por la ciudad autónoma, están saturados centros como Piñé, que era un centro provisional donde hay más de 600 niños, y calcula la policía que han entrado entre 4.000 y 7.000. Lo que pasa es que hemos visto que muchos niños están saliendo, y aquí, por cierto, no hay nadie que les pare ni les pregunte cómo se llaman ni qué edad tienen, ¿no? Ni la
Ni la Guardia Civil lo hacen y tampoco el Ejército, así que todavía esa cifra está por conciliar, pero en cualquier caso la Ciudad Autónoma tiene un reto formidable y el Gobierno del Estado, que está muy preocupado, distintos ministerios están en constante contacto con la Dirección del Menor de Ceuta, con la directora del Menor, para intentar buscar una salida. A la espera, la Ciudad Autónoma lo que está haciendo es intentar reclamar a la policía que filien a esos niños para saber cuántos niños habría ahora mismo en situación de calle aquí en la Ciudad Autónoma. Nico Castellano, muchísimas gracias. Pídenos paso en cuanto quieras, en cuanto veas alguna novedad. Perfecto. Diego Boza, Kautar Ribet y Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a vosotros. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Faltan 2 minutos para llegar a las 5 menos 20, a las 4 menos 20 en Canarias. Seguimos en La Ventana con Matías Vallés, con Patricia Simón, Iñaki y yo, y saludamos a nuestro sonidista, al mejor sonidista de España, Carlos Deita. Buenas tardes. No ha venido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Teníamos muchas ganas, nos hemos estado acordando muchísimo de ti estos días, porque con los incendios que hemos visto en la península, bueno, pendientes de los daños, por supuesto, materiales, personales, que afortunadamente no hemos tenido que lamentar, pero bueno, la flora, la fauna se han visto altamente perjudicadas, y en el caso de las aves hemos visto a muchísimas desorientadas, ¿no?, por el humo, claro, de los incendios. Claro, tú pensad que esta tragedia de los incendios, esta primera fase de la tragedia, porque la tragedia seguirá en agosto, ha empezado al final de la época de cría. Mira un dato, en la provincia de Ávila se han quemado 120 nidos de buitre negro, casi todos ellos con el pollo todavía grande, a punto de volar, pero todavía en el nido, ¿no? Buitre negro, águilas reales, águilas imperiales, otros nidos de águila perdicera. En fin, estas son las especies como emblemáticas, ¿no? Pero por debajo del vuelo de los buitres está todo lo demás. Está todas las aves, todos los animales, todo el ecosistema vivo que pulula por ahí debajo. Entonces la tragedia es monumental, porque ha sido un impacto. Me decía esta mañana un amigo de Radio Ávila, de la cadena del programa El Guardabosques, que en Ávila se han medido intensidades de fuego, de temperatura, de energía térmica nunca registrados en España, en ningún incendio. Madre mía. Sí, sí. Ayer preguntaba yo... No es el más grande, es el más caliente de todos los que ha habido nunca, ¿no? Sí. Ayer le preguntaba en antena, no recuerdo a quién, si las aves y el resto de la fauna tratan de volver luego a casa, las que han quedado vivas. Sí, claro, lo intentan volver, pero se encuentran con que su casa está quemada. Y no hay comida y no hay dónde posarse, entonces se tienen que ir a otro sitio. Eso son las que pueden escapar, claro. Porque cuando llegan a otro sitio están ocupados por otras aves que no les dejan entrar, evidentemente, ¿no? O sea, esto es una expulsión, no hay un desplazamiento. Vale. Pero desde la ingenuidad, Carlos, ¿lo tienen mejor para huir de un incendio? ¿Lo tienen más fácil? ¿Lo pensamos que por poder volar les resulta más cómodo? Claro. Las aves sí, las aves que vuelan. Los pollos de los buitres no. Claro. Que estaban a punto de echarse a volar, incluso algunos ya estarían dando sus primeras voladas, pero no tienen capacidad para escapar. Y luego incluso, tú imagínate, Matías, con esas térmicas brutales, ese fuego ardiendo, los pirocómulos, las aves que vuelan en el aire están sometidas a unos temporales de fuego que difícilmente pueden dirigir su vuelo. O sea, todo tiene muchos enfoques, ¿no? El primero es la seguridad de la gente, pero la catástrofe ambiental no tiene muchos precedentes. Tú que has grabado todo en la naturaleza, también has grabado incendios. Sí, esa es una secuencia de un incendio de hace unos años y estamos con los bomberos, con las focas que nos echan el agua encima. El ruido del incendio es como el ruido de un quirófano, ¿no? Siempre mucho miedo, ruido, voces, y a continuación escucharemos el sonido más doloroso, que es el de los árboles, el de la vegetación ardiendo. Fijaos que a veces parece que los árboles gritan.
final, esto. El sonido del bosque, si el sonido de la naturaleza es la banda sonora de la biodiversidad, el sonido después del incendio es el sonido del silencio negro, el silencio de la muerte. Es que hasta hoy hubiera dicho que la radio estaba en inferioridad de condiciones para narrar un incendio, pero me has hecho cambiar de opinión, Carlos. O sea, es otro punto de vista el de la radio. Exactamente, es otra perspectiva. Sí, claro que sí. Hablando de aves, claro, nosotros te habíamos citado porque de hace un tiempo para acá estamos observando que el interés por una gran parte de la población que están interesados en conocer más sobre el mundo de las aves, en rastrearlas, en identificarlas, está creciendo muchísimo en nuestros países de nuestro entorno y en nuestro propio país. La sección infantil y juvenil de SEO BirdLife, por ejemplo, es una de las más demandadas. Y de las más cañeras, de las más combativas también de la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, ¿no? Sí, es una... Esto está dejando de ser una afición de 4 frikis que salíamos al campo, bueno, hacía mucho que somos algo más de 4, ¿no? Pero que salíamos al campo con unos primáticos, una cámara a ver aves, a ver plantas, a coger setas o a reconocer mariposas, y se está convirtiendo en una afición creciente, y cada vez hay 2 sectores que crecen mucho el número de aficionados, ¿no? Uno, por una parte, están los jubilados y jubiladas, que encuentran que es una actividad saludable, interesante, estimulante, se viaja, se conoce gente, se leen libros, se pinta y cosas de estas, ¿no? Pero donde más está creciendo, y esto es una esperanza, es entre la gente muy joven, de los chicos y las chicas de 14, 15, 16 años ahí para arriba, ¿no? Es donde han encontrado muchos de ellos una manera de escapar de las pantallas, de escapar de su casa, de escapar de su ciudad, quiero decir, no estar todo el día ahí en el barrio pendiente o en la ciudad, de escapar al monte, irse con amigos, con amigas y practicar actividades sumamente liberadoras, ¿no? Y es posiblemente, hay datos, los tienes por ahí, Marta, como muy sorprendentes de la cantidad de gente que está empezando a salir. En el Reino Unido hay 750.000 chicos y chicas de 14 a 20 y tantos años. Toma ya. Que practican el pajareo. Ellos dicen birdwatching, ¿no? La palabra pajareo se ha asimilado hace poco al diccionario, se ha incorporado al diccionario de la lengua como, aparte de pajarear, que es cazar pájaros, como ir al campo como aficionado a verlos. No sabía, lo habéis conseguido. Y en el Reino Unido hay 750.000 chavales y chavalas saliendo al campo con unos primáticos a ver pájaros. O sea, ¿cuál es la fascinación que crees que encuentran, Carlos, siendo tan pequeños, bueno, siendo niños y niñas? Espera un momento que se lo vamos a rebotar a alguien para que te lo diga un especialista. Efectivamente. Elvia Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes tú? 14. Te reboto la pregunta de Patricia. ¿Cuál es la fascinación que le encuentras tú al mundo, a pajarear, al mundo de los pájaros? Pues bueno, yo no solamente me fijo en los pájaros, sino en su comportamiento, en la magia que me transmiten, porque al final dentro de la naturaleza me encanta todo, pero hasta ahora, hace pocos años, me ha empezado a interesar mucho más el tema de las aves, y yo creo que son unos seres mágicos en los que no solamente debemos de fijarnos. Por ejemplo, hasta a mí me ha llegado a doler el hecho de estar en clase, estar haciendo un examen de matemáticas y escuchar una corneja al fondo y decirlo y que me llamase la atención. Y no era la profesora, la corneja. Pero eso no es copiar, ¿no? No es copiar, pero me ha pasado más de una vez. O estar en el patio y tumbarme en el suelo para observar un milano real, que según mis compañeros es un águila calva, pero bueno. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría es que gente como con mi edad salga para que descubra que no solamente está bien por el hecho de respirar aire puro, etcétera, sino porque al final se puede perder. Ahora mismo estamos viendo que con los incendios mucha fauna se está perdiendo. Yo siempre digo esto, yo veo muchos documentales para aprender de sitios donde no he estado, disfrutar, a veces también para descansar, nos lo ponemos de siesta, pero a mí me gusta aprender de ellos, pero luego salgo al campo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que dentro de, no sé, 50 años quizás tengamos que ver documentales obligados porque no tengamos nada que ver fuera. Entonces yo creo que se debería aprovechar el hecho de que tengamos toda esta magia fuera de casa. Y para contagiar a tus compañeros, Elvia, ¿cómo nació en ti esta magia de pajarear? ¿Cómo lo descubriste? ¿A qué edad era? Pues bueno, el tema de la naturaleza empezó todo desde la tripa de mis padres, bueno, de mi madre, porque... Sí, tu padre no tiene tripa, ha venido y hemos visto que tiene... Fernando Gómez, buenas tardes, vamos a incluir en la conversación. Y pues bueno, era el que precisamente le ponía a mi madre los cascos en la barriga para que yo escuchase los sonidos de los anfibios y las aves sobre todo, así que nací un poco con eso en la sangre. Y bueno, a medida de que he ido creciendo yo no me he dado cuenta de que me he enamorado de la naturaleza y de sus habitantes y que de alguna forma si algo lo quieres, pues quieres protegerlo, ¿no? Entonces un poco mi misión ahora, que como a mis 14 años he descubierto que aparte del que rastreo es mi vida,
es lo que da vida. Al final es descubrir, explorar, que a mí me encanta, y yo creo que es algo que debería... Porque tú eres rastreadora. Sí. Elvia la rastreadora. ¿Qué es eso de rastreadora? Científica y exploradora. Pues rastreadora básicamente somos traductores de la naturaleza. Nosotros a la hora de ir al campo no solamente vamos haciendo trekking con los cascos, bueno, no solamente, nunca lo hemos hecho, y simplemente salimos para desconectar de lo que estamos del trabajo, de oficinas, de ordenadores y pantallas, y salimos para conectar con un ambiente que nos lleva llamando muchos años, pero hemos estado ignorando. Entonces, yo siempre salgo con mis padres, por ejemplo, en época escolar no me puedo ir a África, por ejemplo, pero aprovecho cada mínima ocasión para disfrutar de la naturaleza, ya sea 10 minutos que tarda el autobús en venir para recogerme en la parada de autobús, y escucho todas las especies. Claro, escucho casi en todas las estaciones, menos en verano, y disfruto un poco de todo, de lo que se me pone al alcance, no solo aves, también insectos, plantas, un caracol que está en la carretera y miro a ver si viene un coche y voy a cogerlo, y luego evidentemente pues con mis padres salgo muchísimo al campo. De momento no salgo con nadie más. Decía Elvia, claro, es que vemos muchos documentales para aprender, pero es que a lo mejor de aquí a no sé cuántas, 1, 2, 3 décadas, pues tenemos que verlo porque ya no existan estas especies. Antes estábamos hablando... Fíjate que yo, que tengo algunos años más que Elvia y llevo 40 y algo grabando sonidos en la naturaleza, cuando yo empecé a grabar sonidos hace 41 años, en el año 85, había pues un paisaje sonoro. Hoy día, en el año 2026, de esos sonidos quedan la mitad. Sí, en estos 40 y pocos años, eso lo han medido los ornitólogos, los científicos, en Europa Occidental y en Norteamérica han desaparecido la mitad de las voces, no de las especies, de los individuos. Es decir, que si yo antes salía al campo y escuchaba 10 alondras, oigo 5. Pues, o 10 codornizas, ahora oigo 3. Cuando Elvia tenga mi edad, que te llegará y ahora vamos para allá, esperemos que no tengas que verlas en grabaciones antiguas. Pero hay esperanza. Hay esperanza, Carlos, mientras hay algunos ejemplares de esta especie, ¿no? Es decir, si crece la sensibilidad con personas como Elvia, o es irreversible la extinción. No me queda más remedio que decir que sí que hay esperanza. Bien, hombre. Vale. Claro que sí. ¿Te has parecido a Pedro Sánchez hoy? Claro que sí. Elvia, igual que todos tenemos nuestra canción favorita, todo favorito, pero tu sonido favorito de la naturaleza, ¿cuál es? ¿El canto de algún pájaro concreto, de algún animal, la llamada de algún animal? Esa pregunta nunca me la habían hecho. Que esto es la cadena SER, sí, mejor en las directo, preguntas buenas, claro. Las preguntas buenas son aquí. Sí. Pues bueno, sonido favorito, yo diría que en África, cuando lo escuché no sabía lo que era, y luego cuando llegué a casa estoy investigando un poco y se trataba del Pearl Spotted Owl, que creo que traducido es el búho perlado, algo así, con motas. Sí. Lo puedo hacer el sonido si queréis. A ver. Sí, hazlo. Qué flipe, va subiendo cada medio tono, muy bien. El búho perlado. ¿Conoces? Y el arte de la observación se ejercita, y claro, tú lo estás musculando continuamente, con lo cual sales a la calle y estás viendo muchas cosas que el resto no vemos y escuchando muchas cosas que los demás no escuchamos. ¿Cómo es todo ese mundo que tú percibes y que has ido aprendiendo a escuchar, a observar, que pasa desapercibido para la mayoría? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo percibes, toda esa riqueza? Pues bueno, yo desde pequeña, yo creo que desde los 6 años, digo que para mí es un superpoder. No es el hecho de echar fuego o poder respirar bajo el agua. Un superpoder que te permite ver la magia que hay a través pues del simple hecho de ver un bosque, de ver un pájaro volar o un zorro pasar. Porque al final ves más allá de eso, ¿no? De hecho, yo cuando salgo al campo, nosotros, como he comentado, traducimos lo que vemos. Cuando vemos una huella, vemos, por ejemplo, si está agrietada, es decir, que igual ha dado el sol o ha sido hace un día. Podemos ver una historia, podemos ver unas huellas de conejo, pero resulta que encima hay unas huellas de zorro. Igual significa que el zorro estaba persiguiendo al conejo. Y a mí me gusta también ese tema porque es como de misterio, como Sherlock Holmes, pero de la naturaleza. Y me gusta mucho investigar, sacar nuestras propias conclusiones. De hecho, me pasa mucho con sonidos cuando voy a otros países. Claro, yo sí que intento primero apuntar, tengo mis libretas, por ejemplo, ahora me voy a Benín, pues estudio las especies de Benín, lo que puedo contar, lo que puedo aportar. Y claro, cuando llego allí, evidentemente, yo las especies de allí no las controlo, por mucho que haya visto algún documental. Porque al final de lo que se aprende es de la vivencia y de la experiencia. Así que
cuando yo estoy en este país, no sé qué especies están sonando. Entonces lo bonito es que cuando tú llegas a casa, me pasó con una rana que es la rana del caucho y luego la rana corredora de Senegal. Estábamos mi padre y yo hablando tranquilamente así y teníamos un DVD puesto de especies pues, de África. Y empezó a sonar una especie y le dije, oye papá, hay un momento que creo que estamos escuchando la misma especie que escuchamos en África. Y así fuimos sacando conclusiones y pues es lo que mola también un poco el rastreo. Y para mí pues el salir al campo es entrenamiento porque al final una vez que tienes los sentidos un poco desarrollados ya no te lo puedes quitar de encima, o sea, convives con ello. Bueno, Carlos lleva 41 años y no se lo ha podido quitar, ¿no? Estabas hablando de magia. ¿Conoces Merlin? Sí. Merlin es una de estas ventajas que tiene la gente que empieza ahora. Es una aplicación para teléfono móvil que identifica a las aves visualmente y también por los cantos. De manera que tú estás en el campo escuchando un concierto natural, no sabes lo que es, pones Merlin y te indica. Si os parece, hacemos una prueba. Venga. Yo he hecho unas grabaciones tengo aquí Merlin en el teléfono móvil, y he hecho unas grabaciones en el Retiro, en el Parque Retiro en Madrid, y voy a hacer una chapuza porque le voy a poner los auriculares al teléfono. Venga. Para ver si debería grabar. Y a ver, Elvia, cuando empiecen a sonar, tú me vas leyendo lo que diga Merlin. Tú no te anticipes. Y sencillamente me vas diciendo lo que dice Merlin. Petirrojo europeo. Mirlo común. Pablo Matorcal. Un cuco. Es decir, es como una especie de... Es un Shazam como el de cazar canciones. Sí, pero claro, el Shazam lo que hacía era identificaba grabaciones de música. Claro, ya estaban. El Merlin, se llama Merlin porque el mago Merlín del rey Arturo le enseñó a Arturo niño a hablar con los animales y a entender lo que decían. Ah, no sabía yo y entonces la aplicación se llama Merlin por eso, ¿no? Merlin es una guía, es un compañero, es un experto guía que te va diciendo lo que va sonando en cada sitio. Entonces supongo que cantidad de gente muy joven que pierde la cabeza por estar mirando el móvil ha encontrado por fin algo muy importante, muy interesante que ver en los móviles, no solamente otras cosas. Hombre, precioso. Oye, me quedaría hablando y escuchando sobre todo hablar de pájaros toda la tarde. Elvia Gómez, muchísimas gracias por acercarte a la ventana con tus padres, muchísimas gracias a los dos y nada, te seguiremos en tus redes. Elvia la Arrastradora, que has ganado el premio a la mejor divulgadora junior de la Comunidad de Madrid, no hace falta que te den un premio porque todos los oyentes lo hemos comprobado in situ. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Carlos. Venga, hasta pronto. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Esta versión, Iñaki, qué preciosa de Ramito de Violeta. Pues mira, me la has presentado tú porque yo no la recordaba. La verdad es que sí, esta es Miguelichi López, me has dicho. Digo, pues voy a buscarlo porque es una maravilla. Porque el domingo te he pedido que la pusieras porque el domingo se van a cumplir 50 años desde que murió Cecilia en un accidente de tráfico y ella pasaba por ser una chica dulce, timorata, la típica chica bien educadita y que no molestaba de la España de los 70, pero que en realidad tuvo que vérselas un par de veces con la censura. Sí. Por ejemplo, su famosa Mi querida España, la grabación original quedó así, con el estribillo repetido. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra ya. Mi querida España, esta España mía, esta España. Pero la censura dijo que tenía que ser así porque en realidad su letra era muy pesimista. Era esta España viva, esta España muerta, esta España nueva, esta España vieja, esta España en dudas, esta España ciega. Y dijo, no, repite todo el rato lo mismo, lo de esta España mía, esta España nuestra, que no nos gusta nada. Y en fin, tuvo también censura porque en Dama Dama, que hablaba de la alta sociedad y de su hipocresía, ella concretaba que Dama Dama tenía un desliz, una infidelidad en el sexto piso, pero le obligaron a cantar algún desliz inconexo. Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. No, en el sexto, no inconexo. Buena madre y
Pues así recordamos también a Cecilia Matías. Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, felices vacaciones. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.